¿Cómo están todos ustedes? Un placer el poder saludarlos. Les habla hoy día Salvador Macluf, abogado inmobiliario. Hoy día vamos a ver un tema muy importante de mucho interés sobre cómo redactar una demanda de arriendo, de cobro de rentas, servicios básicos, terminación del mismo contrato y de restitución del inmueble. Con la salvedad de que esta demanda que vamos a ver acá es cuando no existe un contrato de arrendamiento escrito, sino que es un contrato de arrendamiento verbal. Porque este tipo de convenciones por regla general es consensual, es decir, solamente se requiere para existir, para nacer la vía del derecho, el consentimiento entre la cosa, el inmueble y el precio o renta. Entonces vamos a partir viendo aquí esta primera parte que estamos aquí destacando en el video, que se llama Presuma, en donde hay que colocar el destino, básicamente para establecer la competencia de qué tribunal, el código, la materia, en este caso estamos viendo terminación de contrato, arrendamiento, cobro de renta y restitución de inmuebles, demandante, su cédula de identidad, quién es el abogado patrocinante, quién es el apoderado, que es diferente al abogado patrocinante, como ustedes bien sabrán, y los datos del demandado. Esta sección de la demanda que se llamaba presuma, creo que ha quedado prácticamente en desuso, por cuanto hoy día toda la información se ingresa a través de la oficina jurídica virtual o la plataforma web del Poder Judicial, y esto se usaba generalmente en las cortes de apelaciones donde existía distribución de casos. Uno llevaba, ¿cierto?, materialmente la demanda y le colocaban un código, pero eso, y se distribuía, ¿cierto?, la demanda, pero eso ya no existe en la actualidad. Y esta parte que está acá es la suma, es decir, el resumen de cada una de las peticiones que se están realizando en esta demanda de arrendamiento. Y como vemos, lo principal que es lo que estamos pidiendo, la terminación del contrato por la renta y la construcción del inmueble. El primer otro sí en subsidio, vamos a ver por qué se demanda desahucio. En el segundo otro sí, señala los medios de prueba que hará valer, vamos a explicar por qué. En el tercero se solicita la confesión de parte de la demandada. En el cuarto otro sí acompañada de documentos y se solicita una audiencia de percepción de documentos electrónicos. En el quinto otro sí presenta lista de testigos porque debemos probar la existencia de este contrato de arrendamiento. En el sexto sí se oficie o se notifica a las empresas de servicios básicos, y en el séptimo otro sí se tenga presente el patrocinio y poder y la forma especial de notificación. De acuerdo al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil en adelante CPC, la demanda deberá incluir el tribunal ante quien sentado. Cuando hay más de un tribunal en una jurisdicción, va a distribución, y hoy día la distribución, como les comentaba al principio, se hace en forma electrónica, es decir, se presenta la demanda electrónicamente y es el mismo software del Poder Judicial quien señala, por ejemplo, en el caso de Santiago, si va al primer tribunal civil o juzgado del Tribunal Civil de Santiago o al número 30. Y también, bajo ese mismo artículo, hay que individualizar a las. Acá comparece un abogado que está en representación convencional, es decir, que va a comparecer mediante un mandato judicial. Y a quien representa a una persona de nacionalidad, el Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, de profesión, oficio o actividad. Hay que señalarlo, según lo señala el artículo 254 del CDC, cuál es la cédula nacional de identidad y el rol único tributario, que en el caso de Chile coinciden cuando somos personas naturales, cuál es el domicilio, la calle, pasaje o avenida, número, comuna y ciudad de, y la región de, a otra señoría con el debido respeto. Después, la demanda dirá, ¿cierto?, que en la representación que invisto vengo a deducir demanda de término de contrato de arrendamiento por incumplimiento grave de las obligaciones por el contrato, cobro de renta, restitución de inmuebles. Y aquí se tiene que individualizar en esta parte que estamos destacando, quién es la parte de demanda. Usted me dirá ahora, Salvador, profesor, en este caso, ¿por qué usted no está aplicando un procedimiento monitorio de la modificación de la ley 18.101? Bueno, porque la ley de arrendamiento de predios urbanos, con su última modificación, establece que para poder utilizar ustedes el procedimiento monitorio, se requiere que el contrato de arriendo conste por escrito, y además que las firmas sean autorizadas ante el notario público. La ley en cuestión no habla de firma electrónica simple o avanzada, sino que habla de un contrato de arriendo escrito cuyas firmas sean autorizadas ante un notario, para que ustedes aquí lo tengan. Luego de la individualización de las partes, hay que establecer los hechos y el derecho. Hay que contar un poco la historia.
Y aquí en el punto uno básicamente se dice cuál es la propiedad, dónde está ubicada, cuál es su rol de evaluación fiscal. No es necesario el rol de evaluación fiscal, pero lo que abunda no hace daño. Posteriormente, algunas de las cláusulas principales, en este caso que su vigencia fue de 12 meses, renovable por periodos iguales de 12 meses, y ninguna de las partes, ¿cierto?, da a la otra un aviso de término con X días de anticipación, que pueden ser 30, 60 o 90. Posteriormente, aquí vemos en el punto 3 que la renta mensual de arriendo corresponde a la suma de X pesos, se coloca generalmente en números y en letras. Pagaderos todos los días, generalmente 5 días corrido cada mes calendario, en el domicilio del arrendador o bien en una cuenta vista de ahorro o corriente, debiendo enviar el comprobante a un correo electrónico, lo cual va a constituir un comprobante de depósito o de pago de las rentas para todos los efectos legales. ¿Por qué? Porque hay una norma en la ley del ramo, en la ley especial, que señala que si se negase injustificadamente el arrendador a entregar un recibo de arriendo sobre el pago de la renta al arrendatario, se le podrá imponer una multa que, si no me equivoco, va de una a 60 unidades. Posteriormente hay que señalar cuántas son las rentas que se deudan, o si se adeudan estas parcialmente, se ha pagado los meses incompletos, etcétera. Y se hace una sumatoria total de todos estos meses para ver cuánto es lo que se ha. Aparte, la misma ley especial del ramo, en el artículo 10, como estamos viendo acá en el destacado, permite que usted demande conjuntamente con las rentas que le den los servicios básicos domiciliarios. Antiguamente, para que ustedes sepan, todos ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente los inmuebles se arrendaban con línea telefónica, porque la línea telefónica no podía ser trasladada de un lugar a otro, ante lo cual se arrendaba un bien inmueble habitacional, comercial, industrial, en definitiva, con la línea telefónica. E inclusive se dejaba un cheque a nombre de la compañía de telecomunicaciones, cruzado y nominativo, a efectos de responder sobre presuntas deudas que quedaran hoy día con esa compañía, que era una costumbre usada ciertas décadas atrás. También, como muy pocos de ustedes recordarán, porque todos son muy jóvenes también, había que pedir, había que ingresar en un listado de espera a efecto de solicitar un número telefónico. Hace muchas décadas atrás, y a efectos de que iban llegando la posibilidad, a usted le iban otorgando tanto los dispositivos telefónicos como la línea misma. ¿Y por qué llegamos acá? Porque estamos hablando de los servicios básicos, hoy día generalmente es agua potable y alcantarillado, suministro de energía eléctrica y en algunos casos gas de red, en el caso del gas natural. Como decíamos, el inciso segundo del artículo 10 de la ley del ramo autoriza o posibilita que nosotros podamos cobrar las rentas, los servicios básicos y los gastos comunes ordinarios y o extraordinarios en su caso. Entonces aquí contamos la historia, recordemos presuma, suma, tribunal, individualización del demandante, del objeto del juicio, que es un bien inmueble, y ahora vamos a ver el tema del derecho. Dice, la especie como se acreditará mediante las probanzas a acompañar y producir en la oportunidad legal correspondiente, que es la audiencia de estilo, de contestación, conciliación y prueba, existe un contrato de arrendamiento consensual que rige a las partes, encontrándose una de ellas, la arrendataria, en mora respecto del cumplimiento de las obligaciones de. Explicamos acá que si bien no existe un contrato escriturado, sí existe un contrato de arrendamiento que une a las partes, por ser esta clase de convenciones unas de carácter consensual, de acuerdo a lo prescrito en una norma que es el artículo 1443 del Código Civil, que se ha perfeccionado a través del consentimiento entre las. Posteriormente señalamos que el actuar de la parte arrendataria, sin duda, ha ocasionado daños en el patrimonio del arrendador y se ha incumplido la ley del arrendador. Posteriormente, en todo escrito, tanto demanda como cualquier otro tipo de escrito, entiéndase que la demanda es un escrito, hay que realizar peticiones concretas. Los hechos, el derecho, peticiones concretas. Entonces, aquí decimos en mérito de lo que hemos señalado, de lo expuesto y de los impuestos de los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque si bien la ley de arrendamiento de predios urbanos
18.101 con sus tres modificaciones, establece un procedimiento especial en subsidio de aquellos se aplica el procedimiento sumario de los artículos 680 y siguientes del CPC, y en subsidio de ambas normas se va a aplicar el libro segundo del juicio ordinario del CPC. Entonces, por eso colocamos esta norma acá. Artículos 1942, 1944 y 1945 del Código Civil que dicen en relación a las obligaciones del pago de la renta. El artículo 1977 que habla que para poner término al contrato de arrendamiento en este tipo de procedimientos se deberán realizar dos reconvenciones de pago, es decir, arrendatario, págueme usted lo que me debe, una cuando le notifico la demanda y la segunda en la audiencia, de estilo. Posteriormente, los artículos 7, 8, 10, siguiente 21 de la ley 18.101 con sus modificaciones, artículo 254 y demás normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil y artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales. Este artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, o COT, se aplica porque se dice que es la regla general de la competencia. Es decir, que el tribunal competente para ver este tipo de causas, y por regla general, es el que corresponde al domicilio del demandante. Entonces aquí viene la petición concreta, como les decía yo, nunca un escrito, ni menos una demanda, ni menos un recurso de apelación o casación en la forma o en el fondo deben no contener peticiones concretas, y aquí viene lo que se dice coloquialmente, pero no en el ámbito jurídico, la pedida, ¿cierto? La petición. Solicito a vuestra señoría, se sirve a tener por interpuesta y acoger a tramitación demanda civil en juicio especial de terminación de contrato de arriendo por no pago de rentas, cobro de renta, servicios básicos, restitución de inmueble en contra de, si bien ya está individualizado, o si hay, viéndonos acá algunos estudiantes de derecho o colegas que recién estén iniciando, eh, a nosotros de repente se nos critica porque reiteramos la individualización de la parte demandada en el petitorio. Pero fíjese usted que cada cosa tiene una razón de ser. ¿Y por qué lo hacemos? Porque harán unos 18 o 20 años atrás, una secretaria de un tribunal de justicia en Santiago nos señaló de que como no estaba individualizada la parte del petitorio, ella no me podía dar curso libre. Entonces, por eso es importante la experiencia que intentamos traspasar en este tipo de videos. Entonces, para evitar de que no nos provean la demanda, porque cada tribunal del país sin duda tiene un propio código de procedimiento civil, como nos enseñaron en la universidad y después aprendimos en la práctica, es mejor que abunde a que no abunde en este caso. Entonces, por eso aquí reiteramos la individualización de la parte demandada. Y ordenar que se practiquen las reconvenciones legales, que es lo que hablábamos del artículo 1977 del Código Civil, por la suma de tanto. Aquí obviamente tienen que estar las rentas, servicios básicos, gastos comunes en su caso, multas en su caso, multas convencionales en su caso. Y la petición concreta, que se dé por terminado el contrato de arrendamiento mencionado. Si la persona se va de la propiedad, no por eso termina el contrato se extiende subsistente. Y aún en el caso de que sea un contrato de arriendo a plazo fijo y el arrendatario o ex arrendatario, una vez vencido dicho plazo, no se retira el inmueble, no debe entenderse terminado el contrato de arrendamiento, sino que hay una norma especial en el Código Civil señala que en el caso de los arriendos urbanos deberá entenderse prorrogado tácitamente, no lo dice así textualmente, pero para que lo entendamos, prorrogado tácitamente por periodo de 3 meses. Si es que el arrendatario, digamos, sigue en el inmueble arrendado, ha pagado la renta con anuencia o, digamos, el dueño no le ha dicho que se retire y se entiende prorrogado, digamos, por este plazo. Posteriormente, que el demandado debe pagar las rentas señaladas y las que se devengan durante la tramitación del juicio, y hasta que se efectúe la restitución del inmueble, más el reajuste señalado en el artículo 21, que es el reajuste que habla de la unidad de fomento, es decir, la renta en el proceso judicial debe convertirse a unidad de fomento. Y a medida que pasa el tiempo, debe aplicarse ese reajuste a la deuda, más los gastos de servicios básicos que se adeuden hasta que se restituya el inmueble. Pedimos el interés máximo convencional, en algunos tribunales lo dan, en otros no, o bien las sumas que más a menos su señoría de justicia determina de acuerdo con el mérito del proceso. La tercera solicitud que se hace en esta clase de demanda es
que se me restituyan inmuebles desde tercero día de notificada la demanda o desde tercero día desde que la resolución quede ejecutoriada, pero eso es un error. Y estos son temas técnicos que, que nuestros colegas sin duda pueden entender y profundizar. Es que, en nuestra humilde opinión, el tribunal de primera instancia no debe solicitar la certificación de ejecutoria de acuerdo al artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque en esta clase de procedimientos, usted puede mandar a cumplir la sentencia aun cuando exista un recurso pendiente de ser visto. Me explico. Si tengo una sentencia de primera instancia que decreta que yo tengo que hacer la devolución de un inmueble, esa devolución no se hace, se presenta un recurso de apelación por la parte arrendataria, la vencida por la perniciosa, se elevan los autos vía interconexión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones que corresponda y, por ende, no podrá certificarse la ejecutoriedad de esa resolución, de acuerdo al artículo señalado, 174 del CPC. Por lo tanto, aún habiendo recursos pendientes, se puede mandar a hacer cumplir lo dictaminado por primera instancia, ante lo cual creemos humildemente que no es procedente que esa certificación, sino que se tiene que proveer la solicitud de lanzamiento en su caso. Y posteriormente, el número 4, en la última petición, es que sea condenado a las costas del proceso. Las costas judiciales son las costas procesales, las personales que usted gastó en notificación de la demanda, prueba de testigo, confesión de parte, notificación de la sentencia, intimación, lanzamiento, etc. Y en el primer otro sí, en el caso que nosotros no querramos que nuestro arrendatario continúe, aun cuando él haya pagado la renta de arrendamiento, es que vamos a pedir el desahucio. Y aquí la ley de arrendamiento establece, en el artículo 6, la posibilidad de que yo judicialmente, en los casos de que se rinde mes a mes o de plazo indefinido, que yo desahucie judicialmente el contrato. Le ponga un término a esta convención. Y lo podré señalar acá y estableceré cuál fue el día en que principió la vigencia del contrato de arrendamiento. El mínimo hoy día para los contratos de arrendamiento eh, posteriores al año 1981 son de 2 meses y el máximo son de 6 meses desde la notificación de notario o la notificación. Entonces aquí solicitan subsidio de lo principal. En el caso que el arrendatario pague, llegue y pague todo lo que debe, pido que se tenga por terminado el contrato de arrendamiento en virtud de esta forma, digamos, de desahucio. Ahora bien, algo tremendamente importante que nosotros en nuestra práctica legal, y les hago un paréntesis, que este escrito que estamos viendo es parte de nuestro libro Práctica Forense de Juicios de Arrendamiento, que como ven tienen explicaciones, los escritos, leyes, contratos, etcétera. Y en este segundo, otro sí señalamos que vengo a señalar qué medios de prueba yo voy a utilizar en el proceso, tanto en la acción, tanto en la demanda, en el libelo, como en la contestación de la demanda. Las partes deberán señalar con claridad y precisión qué tipo de pruebas van a usar. El legislador es tajante. Por ello, en la contestación de la demanda también deberá señalarse. Y si no se ha señalado, el demandante deberá eh, interponer un artículo o un incidente señalando, de forma verbal, señalando que no se ha cumplido con esta carga procesal y por ende la oportunidad para ello ha precluido y esa prueba tiene que ser rechazada por este motivo. Por eso acá nosotros, ustedes ven, dice que me valdré la prueba instrumental, de la documental, testimonial, la absolución de posiciones, las posiciones legales y jurídicas. Y de acuerdo a los artículos 341 siguiente del CPC, que hablan sobre la prueba en general, y del número 3 del artículo 8, que establece esta carga procesal de señalar qué medios de prueba yo voy a hacer valer el proceso, le pido al tribunal que lo tenga presente para todos los efectos. En el tercer otro sí,
Dice que por este acto vengo a acompañar a su señoría, un pliego de posiciones, es decir, un listado de preguntas que lo veremos en próximos videos. Espero que te suscribas si te gusta este video y te es de utilidad, que deberá absolver el demandado, don, que ya ha sido individualizado, personalmente y sin facultad de delegación. ¿Por qué? Nos pasó una vez en un juicio de cobro de comisión a un corredor de propiedades, a una empresa de correo a nivel nacional, en el cual no se le había pagado la comisión al corredor de propiedades y pedimos absolución de posiciones en contra del representante de esta sociedad, de esta compañía mercantil, y llegó el abogado que tenía facultades del inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, que es la facultad, entre otras, de absolver posiciones, y se le señaló a la magistrada en su oportunidad que se había solicitado la absolución sin facultad de delegación. Y la magistrada, que con su oportunidad, dijo que como esta parte no había repuesto esa resolución, no había presentado un recurso de reposición para ante el mismo tribunal que la dictó, habría precluido nuestra oportunidad, ante lo cual está facultado el mandatario judicial para responder esta confesión. Por eso siempre nosotros colocamos sin facultad de delegación, revisamos la resolución y en el caso de que no otorguen sin facultad de delegación, presentamos un recurso de reposición. Y aquí este artículo es para poder comparecer en forma remota, por vía Zoom. Por eso se sirve a tenerlo por acompañado. El pliego, antiguamente el pliego se acompañaba materialmente, físicamente, un sobre cerrado, se firmaba atrás para que nadie lo fuera a abrir, pues son preguntas secretas. Piensen ustedes que este procedimiento es del siglo XVI prácticamente en este tipo de pruebas o de normativa. Por lo tanto, se puede acompañar físicamente o usted lo puede acompañar hoy día encriptado a través de su oficina jurídica. Se pide su custodia, así que materialmente, y se pide que se permita a esta parte poder comparecer vía remota. La persona que absuelve o tiene que responder las preguntas en el tribunal debe hacerlo personalmente, debe ir con su humanidad. Pero los abogados de las partes, si es que así lo han solicitado, pueden acompañar esta prueba que deberá tomar un sector judicial, que deberá pagarse, ¿cierto? Todavía vía. Después de la confesión de parte, acompañamos a cada instrumento, mandato judicial en virtud del cual el abogado comparece, copia de escritura pública de la compraventa y una copia de inscripción ante poseedores de raíces para acreditar que usted tiene el derecho de dominio sobre los inmuebles sin perjuicio que la arriendo cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño, fue los correos electrónicos que pueden entenderse documentos electrónicos o un principio de prueba. Recomendamos siempre que las relaciones profesionales contractuales sean a través de correo electrónico, se acompaña. Boleta de electricidad, boleta de agua potable y boleta de gas de red para acreditar que efectivamente, para acreditar la existencia de esa obligación. Posteriormente, presento pruebas de testigos. ¿Por qué? Porque no tengo un contrato de arriendo por escrito. Entonces, aquí ¿qué podrá suceder? El tribunal me podrá decir, ¿sabes qué, señor letrado, colega, abogado? Los artículos 1706 y siguientes del Código Civil establecen una serie de prohibiciones a efecto de probar una obligación que deba constar por escrito. Pero aquí también usted puede decirle que hay un principio de prueba, que ese principio de prueba sin duda son los correos electrónicos o los documentos electrónicos que hemos acompañado, en donde se ha pedido una audiencia de percepción documental, ante lo cual es relevante hoy día probar con estos testigos la existencia y cláusulas de este contrato de arrendamiento. Ahí se formará un incidente y el tribunal definitivamente podrá ir a resolver. Sexto, muy importante, aquí siempre me preguntan, Salvador, ¿quién es responsable del pago de los suministros básicos del arrendatario moroso? Post pandemia, nos han llamado a nuestros clientes antiguos de años, personas que tienen este problema, que hay una deuda muy relevante respecto a los suministros básicos a nivel nacional, millonaria.
en la mayoría de sus casos. Entonces me preguntan, ¿quién tiene que pagar esto? La ley es clara, siempre obviamente hay grupos de presión que están pendientes de la normativa que se va a dictar en el Parlamento. En los últimos años hemos visto condenas de parlamentarios y ex parlamentarios por cohecho, corrupción, tráfico de influencia. No digo que este sea el caso, pero usted tiene que pensar de que hoy día la obligación de pago de los servicios básicos domiciliarios es una obligación real, no de la realeza, sino que real, la palabra real viene de res, que significa cosa, por lo tanto es una obligación que se entiende subsumida en la cosa. Es decir, si yo soy dueño o adquiero un inmueble que tenga deuda de servicios básicos, también adquiero la deuda. Para el caso particular del arriendo, el arrendatario solo será responsable para la compañía, ojo, para la compañía de los servicios básicos desde que se le notifique esta demanda. Pero también ha habido casos en que las compañías se desentienden, dicen, no, usted tiene que pagarme toda la deuda. Entonces también hay que empezar otro litigio con la compañía para decirle, no, aquí hay un artículo que es el artículo 14 de la ley especial, que establece que desde el día que yo le notifico la demanda, la compañía de servicios básicos va a ser responsable o, digamos, va a ser responsable arrendatario. ¿Y por qué sucede esto? Porque una especie de coscacho hemos visto más de una realidad, de un caso, un proceso, en donde la compañía de suministro X no ha cortado este suministro, la persona se ha reconectado y hemos tenido una deuda millonaria, entonces nosotros le decimos, mire, pero aquí la responsabilidad de quién es. No, yo corté el servicio, pero él se reconectó. El prejuicio es un delito, ya se reconectó, pero usted le retiró le retiró el medidor. Después de retirar el medidor, chequeó que efectivamente esta persona seguía colgado o reconectada, conectada a, digamos, al páramo de este suministro. Por lo tanto, esto sigue siendo un poco una zona gris en la práctica, pero la ley es clara en ese sentido. Nosotros pedimos acá que se oficie, pero generalmente los tribunales no están de acuerdo que se oficie, sino que tenga que ser un receptor judicial que tendrá que pagar el que notifique a estas compañías. Presentamos en 2008, corredactamos un proyecto de ley que tenía múltiples modificaciones. Una de ellas era que se pudiera oficiar. ¿Para qué? Para que aquella persona que le debe la renta, los servicios básicos, los gastos comunes, etcétera, no tenga que más encima poner dinero de su bolsillo, de su patrimonio, para pagar todo un sector judicial 30, 40, 50 mil pesos por cada compañía para notificar la demanda aquí. Tres compañías, 50 mil pesos cada una, son 150 mil pesos que va a tener que pagar a más de los honorarios del abogado, a más del resto de las notificaciones. Por último, en el séptimo otro sí, es el patrocinio y poder. Nosotros actuamos en representación en virtud de un mandato judicial de nuestros patrocinados y señalándome cuáles son las facultades que me otorgan. Hay facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial. Las ordinarias se entienden comprendidas por el solo hecho de que se me otorgue el mandato, y las extraordinarias llenarse expresamente. Aquí está la de transigir, es decir, llegar a algún acuerdo, pacto, convenio o una transacción. La de percibir, que significa de recibir dinero. Renunciar a plazo de recurso, efectivamente yo puedo renunciar a un plazo o puedo desistirme de un recurso de apelación, por ejemplo, pero no se me ha conferido la facultad de contestar demandas. Y debo señalar un domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, y también debo señalar una dirección de correo electrónico, que es una modificación que se realizó en los artículos 48, 49 y 50 del CPC, que es algo muy positivo. Pero ojalá que te haya quedado hasta esta parte del video, porque siempre se puede aprender algo más. Y que te suscribas a nuestro canal, sin duda, nos pongas like, compartas en Facebook, Instagram, donde tú quieras, en LinkedIn, porque nos ha tocado el caso de pedirle al tribunal, por favor, de acuerdo a la modificación de la normativa, un poquito, notifíqueme por correo electrónico la resolución a la contra. Y el tribunal me dice que no cuenta con los medios electrónicos para eso. Si yo pienso, ¿tiene internet? Tiene internet. ¿Tiene un correo electrónico el tribunal? Tiene correo electrónico.
¿Podemos notificar la resolución por correo electrónico? Sí, un tema de voluntad. Entonces me decía que no tenían el aparataje técnico y que no podía proceder a ello. Eso sin duda va en contra de la normativa de la ley, también puede existir otras sanciones por aquí. Raya para la suma, hay que señalar un correo electrónico en la primera presentación a efectos de realizar la notificación, cumpliendo con estos dos artículos que les mencioné. También propusimos que hoy día el acceso a la Internet en Chile bordea el 90-92%, que es muchísimo, que sea comparativamente en el mundo, si usted quiera, falta muy poco para llegar al 100%. Propusimos que cada persona tenga la obligación, después de dictada la ley, en los plazos de no más allá de 3 o 6 meses, de en su clave única virtual del registro civil, que usted la pide físicamente en el registro civil, después tiene que cambiar la clave el mismo día en la página correspondiente. Usted debe fijar un correo electrónico. ¿Y qué pasa si es una abuelita que no tiene correo electrónico, que tiene 104 años? Bueno, le colocamos el correo electrónico del nieto. Se pueden ir manejando las excepciones. ¿Para qué? Para que todas las demandas sean notificadas por correo electrónico. Porque si bien aquí se establece esta obligación, no todas las resoluciones deben ser notificadas o pueden ser notificadas por correo. El artículo 40 del CPC sigue estando vigente, que habla de la notificación personal, y seguimos teniendo una especie de procedimiento medieval, porque si bien se modificó una norma que es el artículo 44 del CPC o la notificación personal subsidiaria, sigue siendo un tema arcaico. El receptor judicial tiene que ir una vez, si no lo encuentra tiene que ir una segunda vez, y esa segunda vez podrá dejar la cédula ahí a persona adulta, al consejo, si no hay nadie, dejar el estampe ahí. Pero aún así sigue siendo algo muy arcaico, que se demora 3 semanas, un mes, 2 meses, inclusive en poder notificar la demanda en esos 2 meses, las personas pueden sustraer sus bienes, puede transferirlos, puede grabarlos, pueden suceder muchas cosas, ante lo cual es complejo, hay que agilizar un poco. Entonces, que se permitan que todas las resoluciones judiciales sean realizadas vía electrónica. Posteriormente está la firma del mandante, antiguamente se firmaba físicamente, y la del abogado adicionante hoy día se firma virtualmente o en su defecto se envía a través de la oficina judicial virtual de la parte y posteriormente se ratifica. Hay que ratificar la firma o hay que ratificar más bien el otorgamiento del mandato ante el ministro de Tribunal, secretario o secretaria, en su caso, para tener poder. Como hemos visto, esta es la forma de redactar. Hemos intentado explicar un poco, sin duda sin desfasarnos de la parte técnica de cómo es una demanda de arriendo, presuma, suma, individualización del tribunal, individualización de las partes, del objeto del juicio, que en este caso es el inmueble, los hechos, el derecho, las condiciones concretas, las pruebas. Las pruebas en todo proceso judicial es la fuerza del proceso. Ningún abogado responsable le puede decir a usted no sabe que yo lo voy a ganar el caso 100%, no, porque es un tercero extraño, el tribunal quien va a tomar la decisión. Y la va a tomar la decisión en base a los escritos que se presentan, la discusión, etapa de discusión, escrito de demanda, contestación en este caso. En el caso de un juicio ordinario de mayor cuantía, demanda, contestación, réplica, dúplica, sigue siendo un procedimiento medieval, no un procedimiento civil. Sin prejuicios que desde el año 99-2000 hay visos o iniciativas para reformar, digamos, el Código de Procedimiento Civil. Sigue siendo un procedimiento medieval en donde la prueba que usted aporta a este tercero extraño es la que va a decir esta balanza de la justicia. Espero que haya sido un aporte. Si te gustó, comparte este video. Para mí siempre es un placer poder estar acá informando. Y si tienes algún tipo de necesidad jurídica con respecto a un juicio de arrendamiento, nos puedes escribir a salvador@macron.cl y nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar. Un gran abrazo a todos ustedes. Estén muy bien.